cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar, aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie toca, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo.
Bienvenidos una vez más a su culto del día jueves, Reflexiones de Esperanza. En esta noche vamos a hablar de un tema hermoso y extraordinario. Pero antes solamente quisiera mencionarte, para que lo tengas presente, los días miércoles tenemos los cultos, una oración con los pastores, y los días domingos, palabras de edificación espiritual. Recuerda hacer tu reserva. Al final, en los cintillos informativos, van a estar saliendo los números de teléfono para que tú puedas hacer tu reserva. Y antes de iniciar, tomemos unos segundos para orar al Señor y que todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a decir, sea para la gloria y la honra de su santo nombre. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con un corazón sencillo, con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, clamando tu favor, tu misericordia, y que sea tu Espíritu Santo, Rey, dirigiéndonos en todo lo que vamos a hablar, en todo lo que vamos a decir, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí con nosotros y que tú vas a ministrar nuestras vidas y que tú vas a hablar a nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muy bien. Para introducir el tema de esta noche, que es el amor de Dios, quisiera contarte una historia. En el siglo XIX, del año 1837 al año 1899, vivió y desarrolló su ministerio el gran evangelista reconocido mundialmente, D.L. Moody. Este hombre extraordinario de Dios viajó por muchas partes del mundo y de Estados Unidos predicando la palabra del Señor, y tuvo el privilegio de poder reunir multitudes de 2,000, 4,000 personas. Llenaba los lugares donde él se reunía para ministrar la palabra del Señor. Tuvo la oportunidad de igual manera de viajar a Inglaterra, Irlanda, partes de Europa, y nuevamente regresar a Estados Unidos. Cuando este hombre regresó a Estados Unidos, fundó institutos bíblicos, iglesias, y cuenta una historia que una de sus iglesias principales, establecida en Chicago, en la parte de arriba de la iglesia, este hombre de Dios había mandado a colocar con luces de gas las palabras: Dios es amor. Sí, en la parte de arriba de la iglesia decía: Dios es amor. Porque D.L. Moody decía que si en algún momento el predicador había olvidado decir esta gran verdad en medio del sermón, aquellas personas que pudieran estar en el servicio al entrar a la iglesia o de igual manera al salir, pudieran recordar esta gran verdad que nos habla la palabra del Señor. Dios es amor. Y en una de esas noches frías de Chicago, un hombre alcoholizado, un hombre borracho, caminaba por esas calles frías y llegó a la parte de afuera de la iglesia. Y el hombre subió la cabeza y miró aquellas palabras que decían: Dios es amor. Y como si esas palabras lo hubieran atravesado, él comenzó a preguntarse para sus adentros: esto no es verdad, esto no es posible. ¿Cómo es esto que Dios es amor? Y aquel hombre mal vestido, borracho y quizás maloliente también, entró a la iglesia que estaba abierta en ese momento porque estaba por dar inicio a la reunión. Y se sentó en la parte de atrás de la iglesia y meditaba en aquellas palabras y se seguía preguntando para él y se decía para sus adentros: no puede ser verdad que Dios es amor, esto no puede ser cierto. Dios no puede amar a una persona en mi condición. Y él se lo preguntaba una y otra vez. Aquellas palabras habían penetrado profundamente en su mente y en su corazón.
Y aquel hombre salió de la iglesia y se quedó en la parte de afuera. Y seguía mirando aquellas palabras que decían Dios es amor. Y dio inicio a la reunión de la noche. Y aquel hombre, preguntándose en su interior qué quería decir aquello, entró a la iglesia cuando iba a dar inicio a la reunión. Y como no queriendo molestar a nadie, se sentó en la parte de atrás, en las bancas finales. Y seguía preguntándose qué significa esto. ¿Cómo es que Dios puede amar a una persona como yo? Y da inicio Dual Moody, el predicador de ese momento, a ministrar la palabra del Señor. Y en un momento del sermón, aquel hombre rompe en llanto. Comienza a llorar profundamente durante el sermón. Y Dual Moody, viéndolo desde la parte del altar, la parte de arriba donde él estaba ministrando la palabra, le llamó la atención. Tanto que al final del sermón, él bajó del púlpito y se acercó a aquel hombre y lo saludó y le dio la bienvenida y le dijo: buen hombre, he podido notar que durante el sermón ha sido tocado por la palabra del Señor. ¿Qué parte del mensaje? ¿Con qué parte del mensaje fue usted conmovido, tocado por Dios? Y aquel hombre se le queda mirando al predicador y lo lleva a la parte de afuera de la iglesia y le muestra las letras que estaban en la parte de arriba y le dice: señor Moody, predicador, no ha sido nada de lo que usted ha dicho en el sermón lo que me ha conmovido. Son estas palabras que están escritas en la parte de arriba de la iglesia que dicen Dios es amor, que desde que yo las leí no han salido de mi mente y de mi corazón y no he podido olvidarlas. Y Dual Moody de ese momento en adelante comenzó a discipular a este hombre y ayudarlo para que él saliera de su problema del alcohol. Y este hombre, su vida fue restaurada para nunca más volver atrás. Qué hermosa historia, amados. Y esto es precisamente lo que hace el amor de Dios en nuestras vidas. Pero quisiera leer el pasaje que nos va a servir de referencia. Dice la palabra del Señor, Juan 3:16. Estamos leyendo de la Reina Valera 60. Juan 3:16. Es quizás uno de los pasajes de la Biblia más conocidos en el mundo entero. Vamos a estar leyéndolo. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Permíteme leerlo nuevamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es quizás, si no el tema, uno de los temas medulares y más importantes de toda la palabra de Dios. Amigo y mi hermano, el reino de los cielos está establecido en su amor. Y creo que es muy importante, cuando nosotros revisamos un pasaje de la palabra de la Biblia, poder entender qué estaba sucediendo en el entorno histórico, cultural, en el momento que se da esa experiencia. Y dice la palabra del Señor en Juan 3:1 en adelante lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Quisiera conversarte sobre quién era este hombre. Jesús, estas palabras tan importantes, se las dijo a una autoridad, a un maestro de Israel, a un fariseo, dice la palabra del Señor. Y nótese que aun cuando Jesús tenía a veces duras palabras para aquellos fariseos que eran legalistas y que lo criticaban y buscaban ocasión para hacerle a caer, este hombre Nicodemo le dijo al Señor: sabemos que tú has venido
de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Pero en su corazón había una pregunta, y aquella pregunta era si era Jesús realmente el Mesías. Y en este conversatorio entre Nicodemo y Jesús se da aquel hermoso pasaje: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y del capítulo 3 en adelante, que lo invito a usted que lo pueda leer en casa completo, este hombre Nicodemo, que vino de noche a Jesús, no sabemos si era por temor, no sabemos si era por temor a que lo criticaran los otros grupos de autoridades dentro de Israel, o simplemente porque en ese momento de la noche era cuando él, como una persona también lleno de muchas ocupaciones, y de igual manera Jesús, que ministraba durante todo el día, pudieron encontrarse y hablar. Lo cierto es que lo primero que llama la atención es que Jesús no rechazó a este hombre. Y lo otro que tengo que decir es que Jesús en esa conversación tiró al piso toda la teología de este hombre experto en la Torá, en la palabra de Dios, la cual consistía en que para ganar o tener acceso al reino de Dios era a través de las obras, a través de la religiosidad, a través de los rituales, a través de todas las ceremonias que estaban establecidos dentro del judaísmo. Pero qué hermoso ese pasaje extraordinario. Ten en cuenta este personaje Nicodemo, porque al final de esta exposición vamos también a estar conversando un poco de él. El amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo de una forma inconmensurable. Amigo y mi hermano, no hay sistema de medida establecido por el hombre que nos permita cuantificar, medir de qué manera Dios nos ha amado. Ese es el amor ágape. Es un término griego para expresar el amor de Dios, un amor que es perfecto, un amor que es incondicional, un amor que es sin medida, un amor que todo lo entrega. Y de esa manera Dios se entregó dándonos a su Hijo amado. Y es precisamente lo que nos dice este pasaje de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De igual manera, Efesios 2:4 en adelante dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De igual manera, primera de Juan 3:1 dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan 4:9 dice lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Amados, solo son algunos textos de referencia que nos hablan del amor de Dios. Y como estos textos, hay muchos más, muchos otros que no vamos a detenernos a leerlos todos, que nos hablan del amor de Dios. Pero, ¿qué nos habla y qué nos dice Juan 3:16? Juan 3:16 nos habla y nos dice que Dios es el dador más grande. Todo lo entregó por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al único Hijo, al único que tenía, a lo más valioso, a quien Él había entregado todas las cosas, por el cual todas las cosas subsisten. Dios es el dador más grande. Él no se reservó nada y Él todo lo entregó por amor, por ti y por mí.
Qué maravillosa esta verdad. Que el amor de Dios nos llena, que el amor de Dios nos sostiene. Y de igual manera, Juan 3:16 nos muestra, mi amigo y mi hermano, que tú y yo somos deudores. Somos los deudores más grandes. No hay precio que tú y yo podamos pagar por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ni toda una vida nos bastaría para poder pagar o retribuir de alguna manera, amigo mío, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Qué hermoso este amor de Dios. De igual manera, Juan 3:16 nos habla y nos enseña que Él nos dio el don más grande, el regalo más grande que se le podía otorgar al ser humano. El amor de Dios, su Hijo amado, el cual se entregó y se derramó en la cruz por ti y por mí. Nosotros somos el objeto del amor de Dios. Y Él nos entregó el regalo más valioso, el regalo más hermoso. Por eso es que tú y yo en esta noche que estamos escuchando este mensaje, debemos considerar lo que dice la palabra del Señor. Y no poner en poco la cruz del Calvario y lo que Él tuvo que padecer por ti y por mí. Pero de igual manera, Juan 3:16, amigo y mi hermano, nos muestra y nos enseña que al hombre le ha sido dado el destino más grande para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, mi amado, la vida eterna es el destino más grande que el hombre puede experimentar. Toda la eternidad con el Señor. Porque dice la palabra del Señor, y atención, en Eclesiastés 3:11, obsérvese lo que dice. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sí, mi amado, Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, dice la palabra del Señor. Tú y yo fuimos creados para estar con Él. Y más grande y más extraordinario es el hecho de que Dios, de manera soberana, se ha reservado en el corazón del hombre un lugar especial para morar y tener comunión con Él. Porque tú y yo, como ya te lo he dicho, somos el objeto del amor de Dios. A ese mundo Dios amó. Y cuando hablamos mundo, no solo hablamos de este universo, de esta creación, hablamos de un sistema de maldad establecido por el hombre, el cual ha decidido de manera deliberada vivir de espaldas a Dios. A ese mundo Dios amó incondicionalmente. Amados, y este amor de Dios que nos habla la palabra, y este amor de Dios que nos habla Juan 3:16, y este amor de Dios que le hablaba Jesús a Nicodemo, es un amor universal. Y con esto quiero decir que el deseo y el anhelo del corazón de Dios es que todos los hombres se arrepientan y sean salvos. Este amor de Dios Él lo ofrece a todos. Pero atención, tú y yo tenemos que tomar una decisión. En su soberanía, Dios respeta el libre albedrío de cada persona. Y este amor de Dios que es universal, que a todos, todas las personas creadas por Dios, en algún momento de su vida tendrán la oportunidad dada por Dios para que ellos puedan reconocer que somos pecadores y poder arrepentirse y tener acceso a esa vida eterna. Porque Dios es un Dios justo, y cuando estemos delante de su presencia y Él pregunte: ¿qué hiciste tú con el sacrificio de mi Hijo amado?, no vamos a poder tener una excusa. Tú y yo tenemos que tomar una decisión. Dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 2, 4, 5, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Atención. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cristo es la verdad.
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Este amor de Dios incondicional es un amor gratuito. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. No hay nada que tú y yo podamos hacer para merecer este amor. Es por su gracia, es por su misericordia. Él miró a su creación, Él miró nuestra tan miserable condición. Y Él ya había establecido un plan de salvación para ti y para mí. Pero este amor de Dios es gratuito. Cristo Jesús, Señor nuestro, pagó el precio. La justicia divina demandaba ser vindicada por la desobediencia del hombre en el Edén a través de Adán y Eva. Al mundo entró la muerte, la condenación, y la tierra fue maldita desde ese momento en adelante. El hombre fue separado, pero Dios se proveyó de un cordero santo, sin mancha, puro, delante de Él, su Hijo amado. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Dice la palabra del Señor en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En ese momento, cuando Jesús dijo consumado es, esto quiere decir que la cuenta había sido saldada. El edicto, el acta de los decretos que nos era contraria fue clavado en la cruz. Colosenses 2:13 en adelante dice de la siguiente manera: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Este versículo es muy importante, el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué hermoso! El acta que nos era contrario. Y era práctica en aquel entonces, cuando un hombre iba a ser crucificado, había sido enjuiciado y crucificado a muerte, en la parte superior era la costumbre clavar con una tablilla aquel delito por el cual este hombre estaba siendo crucificado, para que todas las personas cuando pasaran lo leyeran y supieran por qué razón este hombre estaba siendo ejecutado y llevado a la muerte. Pero dice la palabra del Señor que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque era cierto que la condenación eterna era lo que nos correspondía a ti y a mí, mi amado. Pero Él se reservó ese momento en la historia para darnos la oportunidad una vez más de poder tener comunión con el Padre. Qué hermoso, amigo. Este amor de Dios se recibe por fe. Es creyendo, mi hermano. Es creyendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y obsérvese lo que dice el libro de Romanos. Permítame. Capítulo 10, versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué hermoso
se recibe por fe. Este amor de Dios es universal. Este amor de Dios es gratuito. Este amor de Dios se recibe por medio de la fe. Es necesario que tú y yo reconozcamos nuestra condición delante de Dios y podamos decir: Abba, Padre, sin ti no puedo hacerlo. Te pido perdón, te recibo en mi vida, Señor Jesús, y en mi corazón. Y yo reconozco que soy pecador y acepto ese sacrificio precioso en la cruz del Calvario, el cual me permite una vez más venir delante de ti y presentar mi vida, porque el precio fue pagado en la cruz del Calvario. Qué extraordinaria esta verdad. Amados, y si tú y yo tenemos clara esta verdad, no podrá venir el enemigo en ningún momento a acusarnos por aquellas cosas que en un pasado que todos hayamos hecho. Porque todos vivimos en este mundo anegados en nuestro pecado, viviendo de espaldas a Dios, hasta que en un momento, así como Nicodemo, el Señor nos atrajo con cuerdas de amor y nos dio la oportunidad de tomar una decisión. Y hoy por eso podemos decir con libertad: gracias, Padre, porque tú pagaste el precio. Qué extraordinario ese amor. Pero ¿qué es lo que había pasado? ¿Por qué el hombre tiene esta necesidad del amor de Dios? Dice la palabra del Señor que todo era hermoso. El hombre tenía en el inicio de todas las cosas, en el Génesis, cuando nos habla de la creación y luego creación del hombre y luego que habitaba en el jardín del Edén, el hombre tenía comunión directa con Dios. No sé si es algo que tú y yo podamos mentalizar o tratar de imaginarnos cómo era. Sí, amado, Adán y Eva tenían acceso directo a Dios mismo para hablar con Él. Cara a cara. Dios se paseaba en ese jardín, los venía a visitar, estaba con ellos, les daba instrucciones de aquellas cosas de las que tenían que hacer. Pero algo sucedió, porque Dios decidió en su soberanía, y obsérvese, y esto no es algo que al Señor, a Jehová Dios Todopoderoso, le haya tomado por sorpresa, simplemente que era algo que el hombre tenía que pasar y tomar una decisión, y no fue la correcta. Dice la palabra del Señor en Génesis 3:17: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amados, en ese momento, ese capítulo 3 del libro de Génesis lo podríamos llamar o considerar que fue la tragedia más grande que haya podido sufrir la humanidad. Porque a partir de ese momento el hombre comenzó a morir físicamente, e inmediatamente su espíritu murió y no tuvo comunión más con Dios. Fue echado inmediatamente. El pecado entró por la desobediencia. Y ese mismo pecado es el que está en cada persona cuando nace. Por esa acción, nosotros recibimos, porque Adán y Eva representaban a toda la humanidad. Pero dice que por cuanto por un hombre entró el pecado, también por uno, que es Cristo Jesús, nosotros tuvimos nuevamente acceso delante del Padre. ¡Qué hermoso! Hay un pasaje que quiero leerte, que es muy importante para lo que estamos hablando en este momento. Génesis 3:15 dice lo siguiente: hablándole el Señor la sentencia a cada uno por lo que había pasado: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Todos
los expertos y estudiosos de la palabra concuerdan que en ese momento ya Dios estaba hablando del plan de salvación que estaba establecido. Por eso es necesario este amor de Dios. Por eso fue necesario que Cristo Jesús viniera a habitar en medio nuestro. Que Él nos enseñara una vez más cómo caminar de regreso al Padre. Cómo caminar de regreso a nuestro Creador. Todo lo hizo por amor a ti, por amor a mí. La mayor evidencia del amor a Dios a este mundo lo dice precisamente este pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La mayor evidencia del amor de Dios a este mundo fue que entregó a su único Hijo. Quizás pueden existir algunas personas que quieran decir en algún momento, lo que pasa es que me gustaría que Dios me diera alguna prueba o alguna evidencia de su amor o de su existencia. Pero yo quiero decirte que esto ya está escrito en su palabra, que la prueba que tú demandas, que la prueba que tú pides, así como Nicodemo le preguntaba a Jesús cosas sobre el reino de los cielos, es esta: que Dios mismo vino a habitar en medio nuestro. Él se humilló, se hizo hombre, tuvo necesidades como tú y como yo, se cansó al caminar, tuvo hambre, tuvo sed, sintió dolor, tuvo empatía, tuvo compasión al ver las multitudes, porque dice que eran como ovejas esparcidas, sin pastor. Esa es la mayor evidencia del amor de Dios. Y atención, cuidado, porque la palabra del Señor dice, y lo dice 2 veces, en el Salmo 14 y en el Salmo 53, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Considera, hermano, el amor de Dios. Toma una decisión por tu vida, por tu casa, por los tuyos. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2:5 en adelante: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amigo mío, qué hermoso es este mensaje de salvación. Y este es el mensaje que Dios nos ha instruido que llevemos a todas las personas. El mensaje de esperanza del amor de Dios y de su Hijo amado. Quisiera ir cerrando con esta pregunta: ¿cómo debemos responder a este amor tan grande? Amigo y mi hermano, ¿cómo tú vas a responder a este amor tan grande? ¿Cómo yo voy a responder a este amor tan grande? ¿Vas a considerar corresponderle? ¿Vas a considerar aceptarlo en tu vida? Acuérdate lo que te he mencionado, que Dios se reservó en el corazón de cada hombre un lugar para tener comunión con Él. Por eso es que las personas durante toda su vida buscan de alguna manera llenar ese vacío
en su vida, en su alma, en su corazón. Pero lo que no saben es que ese lugar solamente será lleno cuando Dios habite a través de su Hijo amado en cada uno de nosotros. Y cuando eso sucede es que entonces realmente el hombre encuentra plenitud una vez más. Porque tú y yo fuimos creados para servirle. Tú y yo fuimos creados para adorarle. Tú y yo fuimos creados con un propósito. ¿Cómo vas a responder a este amor tan grande? Y recuerdas que inicié esta exposición hablando de Nicodemo. Quisiera hablarte de Nicodemo antes de cerrar. Porque en ese momento del capítulo 3, Nicodemo tenía tantas preguntas. Pero dice la palabra del Señor, atención. Dice la palabra del Señor en Juan 7:50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo se está enfrentando a las otras autoridades y tratando de defender al Señor. Y de igual manera, dice Juan 19:39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, hablando Juan del mismo episodio, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Nicodemo, luego de tener esta conversación con el Señor, luego de ver su vida, su ministerio y sus milagros, él llegó a la conclusión en su vida y en su corazón que realmente él era el Mesías. Y luego de esa conversación de noche con el Señor, él nunca más fue el mismo. Nicodemo creyó en su corazón lo que Jesús le había dicho, porque de tal manera amó Dios. Y me gustaría que cuando leas ese pasaje ahorita, pusieras tu nombre, porque de tal manera amó Dios a Juan, porque de tal manera amó Dios a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios a Gabriel, porque de tal manera te amó Dios a ti, que dio su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, tú no te pierdas, sino que tengas la vida eterna. Este es el mensaje central del Evangelio. Y dijo Martín Lutero en una ocasión que este es el compendio de la Biblia, quizás el pasaje más importante. Ahora ya tú sabes en qué escenario se dio, que Jesús hablaba con un escriba, con un fariseo, con un legalista, con una autoridad dentro de Israel. ¿Eres tú maestro y no entiendes esto?, le dijo Jesús a Nicodemo. Pero Nicodemo, dice la palabra, y todas las evidencias indican que él creyó. Yo te animo, amado, mi amigo, que tú consideres entregar tu vida al Señor. Este es el cierre y la reflexión de esta enseñanza. Quisiera que oráramos. Y si tú no has hecho la confesión de fe, si tú no has orado, si tú no has aceptado al Señor en tu vida, vamos a orar y vamos a hacerlo en este momento. Acuérdate del pasaje que leímos, que Dios quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento, que todos le conozcan. Oremos todos juntos. Allí donde tú estás, inclina tu rostro en reverencia al Señor. Cierra tus ojos, simplemente para que puedas concentrarte en esta oración. Y repite conmigo: Señor Jesús, Padre Celestial, hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy te pido, Señor, que tú me limpies. Te acepto en mi vida como mi Salvador. Reconozco que sin ti mi vida no tiene sentido, Señor. Te pido en este momento que tú me dirijas de ahora en adelante, en el nombre de Jesús.
Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, todas estas hermosas personas que han hecho esta oración, Señor, en este momento, que no te conocían, pero que de hoy en adelante han tomado la decisión como Nicodemo de aceptarte. Te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que los dirija, que sea tu Espíritu Santo el que los instruya, que sea tu Espíritu Santo el que los guarde. Y si alguno de ellos está enfermo, que tú les sanes, Señor, porque tú tienes poder aún hoy para hacer milagros, Señor. Y que no sanes solamente su alma, su vida y su corazón, sino que les sanes físicamente. Que tú proveas para cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todos juntos te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Amado, si tú has hecho esta oración, al final de la exposición van a salir en pantalla los números de teléfono donde tú puedes llamar o escribir para que nos puedas acompañar presencialmente los días domingos de 10:30 en adelante en Casa de Oración Villa 8. Sería un placer para nosotros poder saber de ti, escucharte y darte la bienvenida a la familia de la fe. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce su rostro sobre ti, que Jehová te bendiga y te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Paz a los tuyos, paz a tu casa, paz a tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén.